hacia el futuro. Paso a presentarlos entonces. Muy buenas noches a todos. Estamos con Raúl Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y presidenta de la Federación Internacional de Periodistas, Percy Minaya, ex viceministro de Salud Pública, y Paul Neira, especialista en educación. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Intentemos que la conversación fluya para no hacerlo tan esquemático, pero vamos conversando, ¿no es cierto?, como un panel simple para ver los puntos de vista. En principio, el discurso, ¿no? O mejor vamos primero por digamos, las señales políticas, ¿les parece? Las señales políticas que se han vivido el día de hoy. Empecemos por el lado de la prensa. A ver, vamos. Bueno, muy buenas noches. Un placer compartir el panel. A ver, yo me quedo quizás desde el lado de la prensa. Hubo una alusión puntual a la prensa, hay que decirlo. Sí. Hubo una alusión puntual en la que la presidenta Fujimori decía comprometerse con la libertad de prensa y la libertad de expresión como garantía de la democracia, y estábamos en cabina con algunos colegas y lo que decíamos es que esperamos que la escuche el señor Torres, ¿no? Porque ya hemos tenido un primer incidente para los temas de cobertura. El día de hoy, ¿no? El domingo, cuando se eligió la mesa directiva del Senado. Eso es en principio. De hecho, el primer problema fue no tener garantizada la cobertura, ¿no? Se nos dijo que era un tema de aforo y demás. Y nosotros, al escuchar a la señora Fujimori, decíamos, bueno, esperamos de que en la Cámara de Senadores se tomen de inmediato las medidas para garantizar la presencia de la prensa, porque la transparencia en las decisiones de una Cámara de Senadores que fundamentalmente toma decisiones de interés público es esencial. Cecilia Chacón ha dicho que no es antidemocrático, por ejemplo. A ver, la transparencia y el acceso a la información no son una dádiva, son un deber que debe cumplir el Estado, y fue una muy mala señal empezar con un tema de opacidad, y hoy mismo lo vimos, Carla. O sea, hoy estuvimos muchos de nosotros siguiendo la señal del canal público de TV Perú cuando empezaba el mensaje a la nación, y muchos nos decíamos, a ver, creo que hasta un alumno de primer ciclo de periodismo sabe que cuando inicia un mensaje, si tienes algún movimiento, algunos actores políticos, lo mínimo que haces es girar la cámara para ver a los actores políticos que se retiran del hemiciclo, porque eso es noticioso, ¿no? O sea, es noticioso que ocurra, como ha ocurrido en otras tomas de mando, el registrar esos momentos, y cuando uno tiene una cámara oficial solo ponchando un lado de la historia y sabiendo que necesitas prensa para contarte el contexto, creo que es la mayor evidencia de por qué necesitamos se garantice acceso a la prensa. Eso es desde el lado de la prensa, pero desde otros sectores, ¿qué piensan sobre ese tema? Pues yo diría que, perdón, yo diría que... El que quiera, yo no guardo orden. Un discurso que tiene fuerza política, desde mi punto de vista, en el sentido de posicionarse quizás como un discurso de Estado. Ausencias hay importantes, especialmente porque no se han planteado todas las metas que teníamos acostumbrado con todos los gobernantes anteriores. En algún reporte hemos leído que habían cerca de 27 discursos en 25 años, la mayoría planteando metas que no se han realizado. Esta plantea un giro en el lado de salud, que es donde yo trabajo. Plantea una entrada por ciclos de vida, no pone metas específicas que todos nos hubiera gustado escuchar. Hay ausencias notables, como por ejemplo la necesidad de reformas que tienen que continuarse, y especialmente la articulación de los subsistemas de salud, pero deja una tarea, yo creo, a todos los ministros, y es que esa línea se ha manejado para casi todos los sectores, y hay un subrayado que tenemos que tener, es que se plantea como un gobierno que va a tener rendición de cuentas constante. Y ese es el compromiso que deberían tener todos los ministros. Si la presidenta no lo dijo, es hora de que los ministros en sus primeras propuestas tengan que tener una agenda muy clara de todo lo que hay que hacer, especialmente en un momento como este, políticamente complejo todavía, ¿no? Ahora, ¿este mensaje ha sido, digamos, realmente un mensaje de Estado, o ha predominado más este mensaje político hacia la oposición, teniendo en cuenta que la oposición se pareció fue, ¿no? A ver, a mí me parece que hay un hiato, hay un problema entre el discurso y la acción, digamos, ¿no? Y normalmente
El cerebro humano está cableado para mirar la acción y no el discurso. Y esto a punto de lo que decías respecto al comportamiento de dos de las bancadas de la oposición que se pararon y se fueron, independientemente de lo que tú mencionas respecto al paneo. Ahí hay una discrepancia, porque el discurso de la oposición es: nosotros vamos a asegurar la democracia, el uso de de nuestro ejercicio político, digamos, de control, ¿no? Pero el acto de pararse e irse, que es libérrimamente posible para ellos, desde mi lectura, es bien poco democrático, ¿no? Porque si defienden banderas de diversidad, de comprensión de la diferencia del otro, de que estamos en un país diverso, complejo y enrevesado, desde mi punto de vista, desde el punto de vista además de la educación, de la formación de las personas en términos de cómo yo en espejo veo a los padres de la patria comportarse de esa forma, que me educan a mí en términos cívicos, yo no veo una consistencia y me parece lamentable que se hayan parado, se hayan ido. Es libertad de ellos hacerlo, sí, pero me parece que el mensaje que trasladan para afuera y de la consistencia de su discurso deja mucho que desear, ¿no? Ahora, ¿es la señal clara, digamos, de lo que se va a marcar como tema político, o sea, como discusión política desde el Congreso? Tanto el discurso de Keiko Fujimori como... Hay que ser claros y hay que decir las cosas como son. Son unos maleducados. Eso es de educación que te enseñan en tu casa. Por más que no te guste, son los padres de la patria, que yo no veo que sean padres de la patria, porque ese es el ejemplo que le damos a todos los peruanos. Si estos señores se pueden retirar, entonces yo me puedo pasar un semáforo, puedo hacer lo que me da la gana en el Perú. Y ese es el problema que tenemos. No hay educación cívica en los colegios y eso lo estamos viendo en el Congreso. Entonces hay que ser claros, son unos maleducados y hay que empezar a enseñar desde el Congreso. Es una falta de respeto lo que han hecho y no lo podemos aceptar. Hay que ver todos los que se han salido y hay que sacarlos mañana. La prensa tiene mucha responsabilidad. Hay que sacarlos mañana en la prensa y decir: estos son los maleducados, porque hay que empezar a enseñar educación. Y eso es una falta de respeto. Y ahora, con respecto al discurso, no ha sido político. El discurso ha sido muy claro. Keiko ha tenido el valor de decir el desastre que nos ha dejado la izquierda. Desde Humala hasta el día de hoy, todos los gobiernos han sido de izquierda y han destrozado el Estado peruano. El Estado peruano hoy día no existe, es pura corrupción. Y la preocupación que tenemos los empresarios es que vamos a tener que apoyar al gobierno para sacar esto adelante. Y ahora vamos a ver quiénes son los peruanos, los que quieren a su país, porque el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Y es lo que hemos visto hoy día en el Congreso. Esta gente no se ha tenido que retirar. Si no le gustaba el discurso, se lo tenían que aguantar. Y eso es educación cívica. Pero más que educación cívica, también tienen el derecho de protestar. No. Hay formas de protestar educadamente, no faltar el respeto. Ella es la presidenta de la República y eso lo tienen que respetar. Y eso es educación. Si quieres, sales después del discurso, sales a la calle, haces tus declaraciones a la prensa como tú quieras. Pero es una falta de respeto. Estaban el rey de España, estaban todos los presidentes de Sudamérica y los que han venido de fuera. Es una falta de respeto. Eso y es eso es lo que el peruano... Es lo más importante que lee, no sé si es una falta de respeto. Bueno, yo creo que lamentablemente la clase política, porque también nos venía a la cabeza lo del 2016 y la toma de mando de Kuczynski, cuando el tablero estaba al revés. Y es un problema en la clase política, porque teníamos un escenario de gritos. Yo no te estoy hablando de derecha ni izquierda, te estoy hablando de educación. Y yo estoy la hablando educación de es para política. todos, para todos. Pero creo que no está diciendo nada de derecha o izquierda. No, creo que está estoy hablando de la clase política. Y hay un problema en la clase política del país en general, ¿no? Pero también, si vamos al fondo del mensaje, hay ausencias importantes en el mensaje, porque en el mensaje hay un discurso final llamando a la reconciliación, que es genial cerrar un mensaje así. Pero también tienen que haber en el camino señales que lleven a esa reconciliación. Y han faltado también, si tú tienes en un escenario en el que tienes, no masivas, pero tienes protestas de gente que defiende
el tema de memoria, de justicia en casos de derechos humanos. Y no hace esa alusión en el discurso, porque también creo que esas son señales políticas importantes para un gobierno que inicia y que llama a la reconciliación. No hacer ninguna alusión a los temas de justicia, a los temas de memoria, No estoy de acuerdo. a los temas de derechos humanos. No hacer alusiones a eso y luego hacer un llamado a la reconciliación también marca Tendría que vacíos. hacer alusión a todos los senderistas que mataron a los peruanos. No, es porque que no este es estamos el, hablando- este es el mundo estamos revés. hablando de senderistas, pues, Bueno, ¿no? hablemos de a ver, los Estamos muertos que hablando- hubieron. estamos Los hablando de la muertos que gente de hubieron fueron Ayacucho, ¿no? de Castillo y Dina Boluarte. ¿Por Pero qué ellos no son Keiko tiene que hablar de senderistas. ellos? Porque son peruanos y peruanas y, salen, es o sea, una a ver, deuda de justicia del Estado. Es del inaceptable que Estado. salga Roberto Sánchez en la Plaza San Martín con los deudos de estas familias, siendo él de Perú Libre, y trae a esta pobre gente de Juliaca con los deudos, o sea, los padres de estos chicos que han muerto, cuando fue Castillo con Dina Boluarte. ¿Y de qué partido eran? De Perú Libre, de la izquierda del Perú. Ok, y Pero ahora esa le no quieren es echar la culpa a Keiko. Esa no es porque una Keiko tiene que pedir responsabilidad de un permiso, ¿no? partido. Lo que hay que entender es que el Estado, como Estado, independientemente de quién haya estado frente a un gobierno, No, es que acá tiene no- que no, garantizar acceso a la justicia. No, es que- Y cuando uno habla de reconciliar, tiene que sentar bases para que todos se sientan incluidos. Por ejemplo, han habido pocas menciones a la Amazonía, han habido pocas menciones al sur del país. Un mensaje de reconciliación No hablaba de la lucha tiene contra que la minería tampoco. tiene que tener esas bases, ¿no? No porque ella asuma la responsabilidad de gobiernos anteriores, sino porque un estadista o una estadista en este caso tiene que tener una visión de Estado y el Estado tiene que garantizar acceso a la pero a ver, justicia. creo que no has escuchado el discurso. El discurso fue muy claro. Atentamente y lo he comentado. Bueno, además. te voy a explicar lo que pasa A en el ver. Perú. El 70% del presupuesto de la República se va a los gobiernos regionales, ¿ok? Y en el sur han elegido a alcaldes de izquierda, a gobernadores que se han robado la plata y no han hecho las obras. Entonces, ella lo ha dicho en el discurso, que va a tratar de hacer una conexión con los alcaldes, con los gobernadores, y por eso nosotros, el empresariado, queremos fomentar las obras por impuestos, porque un alcalde se hace un monumento, se hace un palacio municipal cuando su gente no tiene agua, no tiene ni agua ni desagüe. Entonces, el gobierno central no maneja el país. Esta descentralización ha sido un desastre. Y el sur es un desastre Ok, señor- por la gente que eligen. Señor o sea, Barrios, los vamos- gobernadores o sea, la gente, ahora vienen las elecciones, Señor ojalá Barrios. escojan pues gente que Señor no se Barrios. robe la plata y ahora. Señor Barrios, perdóneme, pero creo que hay que dejar también conversar No, está a, muy los, bien, está muy bien. a los otros invitados que también Yo tienen su represento punto al de vista. empresariado y Lo estamos sé. hartos de que Sí. nuestros impuestos se vayan a tonterías Pero, y no perdóneme, vayan señor a... Barrios, discúlpeme usted. Lo que ocurre es que estamos haciendo generalizaciones que Exacto. no podemos Exacto. afirmar 100%. Yo no me voy a poner en una posición ni de izquierda ni de derecha, pero hay gobiernos de todas las clases políticas y en todos encontramos corrupción. Y yo creo que el mensaje que ha dado la presidenta hoy ha señalado una ruta clara, como ella lo ha precisado, para elementos centrales. Quizás no ha abundado en elementos que sí valdrían la pena haber puesto. Estoy de acuerdo con que podrían haberse puesto elementos de política Sí, claro. de conciliación, de reconciliación. También elementos mucho más enérgicos, quizás con las reformas que se necesitan. La lucha contra la violencia, la delincuencia. Hay elementos de ese tipo. Pero en general, si todos estamos por un espacio de la reconciliación, creo que uno de los elementos claves es poder, inclusive de esta tribuna, poder tratar a los peruanos por igual y no porque tienen un gobernante que puede ser de izquierda o no. Lo hemos visto y lo vemos todos los días en los distintos lugares, en los distritos, en las provincias, en las regiones, que tenemos problemas serios de corrupción, de mala gestión porque no hay meritocracia, porque no tenemos gobernantes que están respondiendo a un eje de interés nacional y de interés del ciudadano. Yo estoy seguro que los ciudadanos y los empresarios querrán un mejor gobierno, por supuesto, y creo que todos debemos poner el hombro para eso. La presidenta lo dijo en su remate final. Claro, porque además no solamente creo que sean los empresarios los que estén hartos, sino creo que hay muchos que están hartos, sobre todo algunos que no tienen educación, no tienen salud. Pero cuando hablo de empresario hablo de la señora que vende jugos en la calle, o sea, el ambulante. Esos son empresarios. Ellos todos los días se levantan a trabajar. Yo cuando hablo de empresarios no hablo de los grandes empresarios. En la Cámara de Comercio tenemos 10.000 asociados Ok. y el 70% son
pequeños y micros empresarios. Vamos a dejar, Sí, por favor, y luego... Yo quisiera regresamos. mencionar un tema de consistencia, es decir, desde mi punto de vista, la presidenta eligió una línea de presentación que tiene como 3 grandes partes. La primera es decir cómo encontró lo que encontró. Segundo, se propone, y yo me alineo, digamos, con mi colega, el doctor, digamos, en términos de que ella plantea acciones específicas, con metas específicas y con compromisos específicos que incluso están puestos, muchos de ellos, si no la mayoría, en términos porcentuales y en términos de números. Y además planteando al cierre de esa segunda parte un compromiso de un tema que lo mencionabas tú, de rendición de cuentas y de poner el Estado frente al ciudadano diciéndole yo me comprometí, aquí estoy y estoy avanzando de esta forma. Y tiene un cierre final que es, desde mi punto de vista, el sector, o sea, la zona más pequeña del discurso, pero la más política, donde efectivamente allí hay una frase curiosa, digamos, que puedo mencionar aquí, que tiene que ver que todos son generales después de la batalla, porque podríamos decir, debe haber dicho esto, debe haber dicho lo otro, sí, pero ella eligió una consistencia, eligió un formato, Con un mensaje corto, además. con un ¿no? mensaje corto de 45 minutos, siendo que hemos estado acostumbrados a escuchar a presidentes, y no digo del último gobierno, De las 4 últimos horas, gobiernos, no. de las 5 horas y cuarto, digamos, ya, ¿no? No, nadie quería Sí, eso. y tampoco una lista interminable de cosas que al final del día terminan no definiendo, y por eso me parece importante la segunda parte de su discurso, definiendo grandes líneas en sectores. ¿Sí? Es verdad que pudo haber habido, no mencionó ni costa, ni sierra, ni selva, ni norte, centro, oriente, sur, nororiente, no mencionó geográficamente nada, pero dijo cosas importantes, porque a ver, si tú entraste con tema de salud, yo pongo un poco la carta sobre la mesa del tema de educación y ella hace un recorrido súper interesante porque parte de la primera infancia y ahí está haciendo un trabajo intersectorial, porque está mezclando salud, está mezclando mujer, está mezclando media y está mezclando educación. Por la apuesta que hace, y hace una transferencia, como una correa de transmisión, y propone cosas muy concretas con compromisos de reducción de la pobreza de 0 a 5 años a la mitad. Y ojo, sabemos además que esa pobreza es urbana. Sí, Entonces, claro. hay una cosa muy clara, claro. O sea, como yo soy un maniático de estas cosas, yo sé que la pobreza es urbana, pero ella no tiene por qué decirlo, porque ella está definiendo grandes líneas, porque no podemos esperar que ella sea una experta en todo. Entonces, me parece que ha sido consistente en ese sentido en la estructura de su discurso. Ya, pero a Y la eso- hora y de eso la es bueno también reconciliación- reconocerlo, No, sí, digamos, sí, ¿no? pero justamente ahí voy, para el lado de la gobernabilidad, ¿no? Porque la presidenta hizo un llamado al diálogo, ¿no es cierto?, con la oposición y a la reconciliación nacional. Entonces, yo digo, es viable, considerando, y lo digo por el día a día, no lo digo solamente por lo que pasa en el Congreso, lo digo en el día a día, en el taxi, el día a día, el grado de polarización que hay. Pero a ver, yo creo que primero cuando hay un mensaje a la nación, cualquier mensaje a la nación es objeto de críticas. ¿Ah? Yo creo que desde la arrogancia, desde la soberbia, no se puede marcar yo te voy a enseñar por dónde va tal cosa, porque creo que eso no ayuda al diálogo. O sea, creo que cualquier discurso que se dé es pasible del análisis crítico y que uno tenga la posición A, el otro B, el otro C y el otro D, y para eso tenemos discursos y para eso hay conciencia crítica en la ciudadanía en general. Y yo, desde mi punto de vista y como ciudadana, sí creo que han habido ausencias en el discurso y sí creo de que, a ver, se han prometido temas en infraestructura. Nosotros como periodistas esta tarde nos preguntábamos, y qué bueno que tengamos la voz del empresariado, porque decíamos, ¿qué dice el empresariado respecto al aumento del sueldo mínimo, por ejemplo? No estamos de acuerdo. Por eso, o sea, decíamos, a ver, hay un aumento del sueldo mínimo de 170 soles y decíamos, ¿qué dice el empresariado frente a esto? Pensión 65 sube un 100%, se promete el tren de cercanías de Lima a Barranca, de Lima a Ica, se promete metro, porque sí se han nombrado lugares geográficos y se ha hablado de Piura, de Trujillo, de Arequipa, y claro, uno lo escucha y dice, ¿en cuánto tiempo se va a hacer esto? ¿No? ¿Y de dónde va a salir el dinero? Porque tú puedes decir, a ver, si nos plantean, es verdad, acaba de jurar el gabinete y ahora tendremos planes más sectoriales, pero también dices, ¿qué cuesta implementar esta infraestructura?
¿Y de dónde va a salir? ¿No? Estamos hablando de qué mecanismo de financiación. Pero reitero, Yo lo puedo explicar. hubieron Sí, alusiones. pero se lo voy a pedir que lo deje en suspenso porque ya vamos a pasar al lado económico justamente. Les pido un suspensito para irnos a la Ahí pausa vamos, que ahí nos la vamos. piden, si no nos cortan y regresamos. Vamos en suspenso porque acá nos iba a explicar un tema económico, ¿no? A ver, sí, ha mencionado la línea 3, la línea 4, Ajá. la línea 5, la línea 6 y hacer metros en Arequipa, en Trujillo, en Piura. Es totalmente factible porque hacemos asociaciones públicas privadas en la cual el Estado no tiene que poner la plata, lo ponen los privados. Y eso nos da el capítulo económico que tenemos en la Constitución peruana, que tanto la quieren cambiar, porque tenemos una estabilidad jurídica y tenemos una cantidad de fondos internacionales y empresas que quieren hacer los proyectos. Lo que pasa es que en el Perú no los hemos podido hacer. Bueno, la línea 2 había todo un problema porque se dio en concesión cuando no se habían expropiado los terrenos para hacer las estaciones. Y por eso ha demorado 9 años. Pero ya la línea 3 y la línea 4 ya se han expropiado los terrenos. La línea 5 y 6 no sé cómo están. Pero la 3 y 4 la podemos sacar mañana. Y simplemente se saca una licitación internacional en la cual venga alguien de fuera y que sea el privado el que asume el riesgo. El Estado pero no tiene que poner ni un centavo. Por eso cuando dicen, yo he escuchado a algunos economistas ahora, "Oh, ¿de dónde viene la plata?". No, la plata no la va a poner el Estado. Necesitamos que la plata del Estado la pongan para hacer escuelas, para hacer hospitales, lo que necesitamos en el Perú. Pero para todas esas obras viene la inversión extranjera. Simplemente hay que garantizar que va a haber una estabilidad jurídica y que no vamos a tener estos problemas que tenemos en cada elección. Porque claro, el que viene al Perú dice, bueno, yo voy a invertir para 5 años, porque para 10 no sé quién viene. Entonces, esa es la estabilidad que necesitamos, estabilidad política para que haya más inversión en el Perú. Es tan fácil como eso. Y yo le quiero preguntar algo porque una de las cosas que se ha anunciado es el aumento de la remuneración mínima vital a 1.300 soles. Y que esto va acompañado de un bono, ya que usted me estaba hablando que cuando habla de empresarios, habla de todos los empresarios, ¿no es cierto? Entonces, se anuncia los 1.300 soles de aumentos acompañados de un bono para las MIPES. ¿Es sostenible? O sea, A es ver. decir, porque para algunos empresarios les ha caído como un baldazo Nos de ha agua agarrado de fría. sorpresa. ¿Ya ven? A ver, ¿por qué razón? Porque las empresas formales hoy día nadie paga el sueldo mínimo, salvo que sea un practicante que recién entra a trabajar. En el Perú tenemos un problema, no tenemos personal calificado. Y entre las empresas privadas nos estamos jalando el personal. Y cuando tú te lo jalas y no quieres que se lo lleve otro, y esa es la competencia en el mercado, tienes que pagarle más. Entonces en el Perú prácticamente en el sector formal no se paga el sueldo mínimo, se paga 3 veces el sueldo mínimo. Entonces, esta subida nos ha dado sorpresa porque lo que queremos es que la informalidad entre al sistema. Y el problema es que el sistema no permite que entren los informales, porque para entrar al sistema necesitas un abogado tributarista para pagar los impuestos de la SUNAT, necesitas un abogado laboralista porque la SUNAFIL te cae. Entonces, el costo es muy alto. Aparte que en el Perú se dan 30 días de vacaciones, yo teniendo la posibilidad, no tomo 30 días de vacaciones porque es demasiado. Entonces tenemos que empezar a reducir algunas condiciones laborales que tenemos en el mercado para que puedan... o sea, un pequeño empresario no puede dar 30 días de vacaciones. Es más, y si un pequeño empresario, y se los digo porque tenemos oficina en Gamarra, tiene 2 empleados y ahorita le suben a 1.300, lo que va a pasar es que va a poder mantener en planilla a un solo empleado y el segundo empleado lo va a tener que pagarle informalmente. Por eso, ¿no es sostenible esto? No es sostenible, porque tiene que mejorar la productividad. O sea, yo hubiera dicho esto en el segundo año, porque ya cuando generemos, si el Estado empieza a pagar las cuentas, porque es una de las cosas que no ha dicho Keiko Fujimori, que el Estado es abusivo y mal pagador. Y la corrupción está en la falta de pago. Te llaman y te piden 2% para pagarte. Y los que nos están debiendo hoy día son los que no pagamos coimas. Y ahí está la corrupción, no están en las licitaciones. Hoy día la corrupción está en la falta de pago. Entonces, yo esto lo hubiera dejado para el segundo año, para el julio del 2027. Pero se da cuenta que aquí empiezan las divisiones, digamos, porque hay una promesa, hay una expectativa, pero no se va a dar. Es que no es una división, es una opinión distinta. Tendrá que salir ahora el ministro de Economía, porque yo supongo que Elmer Cuba, para que la presidente, pues no existe presidenta, la presidente ahí haya empezamos señalado, con más problemas. No, es que el castellano es uno, no hay dos castellanos. Bueno. La Eso presidente, ya marca todo el para que debate, la presidenta ¿no? haya Ya dicho son eso, debates. es porque el ministro de Economía le ha dado el pase.
Entonces, el ministro de Economía debe tener un sustento técnico en el cual debe haber aumentado la productividad para poder subir a 1.300 soles el sueldo mínimo. Bueno, Ustedes, por favor, perdón, yo por no favor. puedo decir muchas cosas alrededor de lo que pueden o no hacer los empresarios. Ajá. Yo sí me recuerdo de la última sesión que realizó la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, la cual presidía el congresista Soto. Él fue enfático en señalar en algún momento que el crédito suplementario que se estaba pidiendo estaba alrededor de los 9.500 Sí. millones. Sí. Pero lo que estaba solicitado en su conjunto, en realidad, y eso lo dijo no el congresista Soto, sino el ministro de Economía, el señor Rodolfo Acuña, eran 140.000 millones que se estaban solicitando en su conjunto en el país para una serie de iniciativas que involucraban obras. Es una cuestión difícil, en realidad, que podamos asumir que todos estos elementos permitan no solamente al Estado, sino a los pequeños empresarios a poder cumplir estos elementos de promesa. Sin embargo, estoy seguro que el señor Cuba, que no solamente ha dicho eso, en realidad ha tenido entrevistas y estudios previos en los que ha señalado lo importante que podría ser, por ejemplo, y voy al tema de salud, que salud tenga el mismo plan de aseguramiento que el CIS, al que reconocen como potencialmente superior en este momento. Y estamos hablando de crisis financieras dentro de los sectores, y lo que tenemos ahí es que mucho de eso es mediado, por un lado, por la corrupción, pero por otro lado, por la ineficiencia, porque efectivamente, ¿cuánto quisiéramos nosotros en el sector salud tener, por ejemplo, asociaciones públicas privadas que hagan parte del trabajo que ya se hace hoy día? No es nuevo, y seguramente muchos podrían criticar diciendo quieren privatizar, pero nosotros tenemos experiencias exitosas en el Hospital de Niños de San Borjo, en Barton, Claro. en la Seguridad Social, en la Maternidad de Lima, con el manejo de equipamiento, mantenimiento de equipos, en el Instituto Nacional de Oftalmología, con nueva tecnología diagnóstica que es increíblemente amplia. Y que tiene mucha capacidad para poder resolver temas como la falta de especialistas, por ejemplo, a nivel nacional. Entonces, creo que la asociación pública-privada es una respuesta. Sin embargo, tiene que tener un elemento que es el planeamiento gubernamental hacia eso. ¿Cómo creces? ¿Dónde creces? Salud podría funcionar así porque Salud finalmente es privado, recibe la plata de todos los Sí, pero a ver, asegurados. el problema, pero funciona el problema como es que no es público. privado. Funciona Salud como lo público. maneja el Estado y ese es el error. Salud tiene 17.000 millones de soles de ingreso. Yo no conozco una empresa en el Perú que tenga esos ingresos. Entonces el presidente, el director no puede ser un médico, pues. Yo soy abogado y administrador de empresas, soy director de muchas empresas. Un segundo debate, vamos. Pero Por favor, por eso, es que todo se habla desde aquí, pero es por eso difícil estoy explicando. dialogar, Yo soy ¿no? abogado, soy O sea, administrador de empresas, soy director de muchas empresas y yo no me siento capaz de manejar 17.000 millones de soles. O sea, tenemos que poner a una persona que sea capaz para eso y el gerente general tampoco puede ser un médico. Tienen que ser economistas, administradores que sepan manejar. Claro, pero, o sea, tú pero podrías lo mandar eligen de manera política, pues el cargo no se maneja estoy hablando de manera política. A ver, la empresa más importante del Perú es el Estado peruano, ¿ok? Y Salud es la segunda más importante porque maneja el dinero de los trabajadores y de los empleadores que ponemos el dinero. Entonces, ¿por qué el Estado nos elige al presidente Eso es lo que voy. y no tenemos mayoría? Entonces, hay un proyecto de ley que hemos presentado, en la Cámara hemos presentado al Congreso que está ahí durmiendo, que nosotros, los trabajadores y los empleadores, debemos de nombrar al directorio. Y tiene que ser un headhunter, una empresa que busque al mejor. Ahora, tú no le puedes pagar pues, al gerente general, no sé cuánto está ganando ahora, pero hace muchos años vi que ganaba 14.000 soles. Pues. O sea, una minera no factura eso y el CEO de una minera gana $20.000 o $30.000 al mes. Entonces pongamos a los mejores. Y ese es el error que se está cometiendo. Tenemos que pagar bien. Y entonces, si el Estado es la empresa más importante, tienen que estar los mejores. Entonces hay que pagar los mejores sueldos en el Estado. Claro, cortar a la mitad, hay que sacar la mitad de gente que hay en el Estado para poder pagar esos sueldos. Y que tienen que ser los mejores. Hoy día en el Perú te da vergüenza decir que trabajas al Estado. Claro, pero eso es una Bueno, no Tiene reforma. que creo ser que un los orgullo trabajadores del trabajar para el Congreso Estado. tengan esa visión, sinceramente, porque después, a ver, creo que lo estamos viendo en esta mesa. El problema es que si decimos
vamos a dialogar, vamos a ponernos de acuerdo, porque creo que todos los que estamos aquí sentados desde nuestros sectores, todo el mundo quiere que el país salga adelante. Pero el problema es que yo no puedo hablar desde aquí y decir, esto se dice así, esto no se dice así, esto se hace aquí, esto está equivocado porque este gobierno es de izquierdas, entonces sigue votando la izquierda. Así no se construye, ¿no? Creo que si uno dialoga, primero tiene que tener la capacidad de escuchar al otro y entender que las posiciones que tenga el otro también vienen a colación a una discusión. O sea, uno no puede hablar desde... a ver, a mí ya que imperativamente me quieran prohibir decir presidenta, me parece fatal, ¿no? O sea, creo que cualquier ser humano tiene... Pero es que no puedes enseñar porque eso no es español. A ver. O sea, ya si vamos a empezar a definir qué es el español, vamos a estar mal. Pero no me voy a detener ahí. Pero digo, ese es el punto, alguna ¿no? vez hablando y entrevistando a centrales sindicales en eso este no país... eso no es libertad de expresión. A ver, creo que los que salimos en prensa tenemos una responsabilidad de educar. La autocrítica también es importante. El español no permite... Un minutito para acabar la idea. Pero creo que alguna vez hablando con algunas centrales sindicales nos decían, quizás el gran problema de este país sea la visión que el empresariado tiene sobre el país, porque hay mucha soberbia a veces en el empresariado. Y hay que empezar también a revisar, el empresariado de este país tendría que ser garante primero de la institucionalidad y la democracia en este país. Y debería ser un garante de la ética con la que se conduce un país. Hemos sido y garantes, en en esta elección para que no nos roben la elección. Ahí tenemos el problema, pues. O sea, si vamos a empezar a etiquetar, estos son los buenos, estos son los malos, estos roban, estos no roban, si sale el que yo quiero, es difícil dialogar en un escenario así. Vamos a empezar por la democracia en este país. Es que hay que decir la verdad. Exacto. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a decir la verdad. Está bien, lo que pasa es que estamos acostumbrados a tener la los verdad progres no siempre, quieren ¿no? decir políticamente no Otra es correcto, etiqueta, eso no otra existe. etiqueta. Vamos a hablar a todos, pues la democracia parte por dejar hablar a todos. Dale, y acá dale. tenemos a dos Yo lo que Ahí quería decir primero es el tema de si un empresario puede o no ser una autoridad en un hospital, en un organismo como la Seguridad Social o el Ministerio de Salud. Por supuesto que puede. Claro. Pero no es que va solo, va con un equipo de gente que tiene que tener definitivamente. conocimiento del terreno. O sea, tampoco es que tú digas, no, los médicos, ni las enfermeras, o las obstetrices no pueden estar en los directorios. Deben estar. Porque son los que saben cómo se maneja el día a día, el contacto con las personas. Claro. No únicamente, obviamente, y además tienes que tener capacidades y entrenamiento para eso. Pero vamos al punto concreto, ¿no? Creo que hay una necesidad de hacer que nuestras instituciones sean eficientes, trazar estrategias. Yo he participado en el directorio de la Seguridad Social en los años que me tocó ser viceministro. Y uno de los elementos que era notorio es que se discuten cuestiones burocráticas, no estrategias, Claro. no de financiamiento. Claro. Se reserva ese elemento al día a día del cenáculo, digamos, de la alta dirección de la Seguridad Social. El resto Pero lo que ha opinamos. pasado en los últimos No, 2 años pero es fatal. ¿Ah? Pero mira, yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, en cualquier ministerio, de cualquier sector, tú tienes la alta dirección, que es el ministro, los dos viceministros, porque todos los ministerios tienen dos viceministerios, y Secretaría General, que además tiene la función y tiene un equipo que es planificación. ¿Sí? Ninguna de las Secretarías Generales planifica. Lo que hacen es control de gastos. Entonces, ¿cómo puedes plantear una visión de gobierno? ¿Cómo puedes aterrizar una visión de país y de Estado, independientemente de la administración? En este caso, estamos arrancando, y creo que ha sido clara la presidenta de decir, de 1826 días, digamos, muy claro en el sentido de urgencia, además, que hay que resaltar esos elementos. 1826 días, sí, Sí. metas medibles. Metas medibles, etcétera. Ya, pero necesitamos Rendición de efectivamente de que darle la capacidad a los equipos y poner a los mejores. No digo que tiene que ser el médico con el médico, la enfermera con el enfermero, o el docente con el docente, defendiendo El mi mejor, sector, digamos, sino el básicamente el mejor, mejor. pero que haga su función, porque si le recortamos la capacidad del Estado para poder hacer eso, entonces después no nos podemos quejar, digamos, de que no haya resultados y no haya frutos. Pero, por ejemplo, en el lado de educación, Sí. una de las cosas que ha mencionado es la beca 18. Pero según las entrevistas que hemos hecho y qué sé yo, por ejemplo, eso tiene que ver mucho con la voluntad. Se habló que la ampliación de este presupuesto era también para ampliarle el presupuesto a beca 18 y hablando con especialistas del Ministerio de Educación dijeron que... Es que el problema no ha sido beca 18, pero ha Exacto. sido beca bicentenario.
Pero además el problema no es el presupuesto general, sino el presupuesto que no se usa en el mismo Ministerio de Educación, que devuelve dinero a fin de año y que no ha tomado en cuenta. Es decir, tampoco hay voluntad de gestión, no hay buena gestión en los mismos ministerios. Entonces, ¿cómo manejar la A ver, educación? Digamos? Sí, a ver, dos cosas en el plano del tema de beca 18. Sí, la presidenta ha mencionado que efectivamente va a haber un énfasis en el tema de beca 18. Me parece que es uno de los programas más interesantes que hay en el país en general en el ámbito educativo, pero tenemos que pensar fuera de la caja. O sea, es decir, por ejemplo, nosotros ahorita damos beca 18 al estudiante que inicia la universidad y se va hasta el 5º año, ¿sí? Porque son 5 años que estudia regularmente. Pero nadie está viendo, por ejemplo, el estudiante que se quedó sin gasolina en el 3er ciclo, que le faltan solo 2 años para terminar. El costo de oportunidad que nos cuesta ese casi profesional, porque no tiene acceso a una beca, es descomunal. Entonces, ¿por qué no, de la mismo cuero, planteamos formas distintas de usar el dinero, de usar los recursos públicos para favorecer a mayor cantidad de gente? Ya. Primer dato. Segundo dato, se ha hecho un estudio de las distintas becas de esa naturaleza en América Latina. Resulta que la beca más cara es la del Perú. O sea, cuando nos comparamos con Chile, la odiosa comparación, nos comparamos con Colombia, que tiene 58% Porque es una de los beca integral, ¿no? estudiantes, Claro. de los estudiantes que salen del colegio y entran a estudio superior, en el Perú es 30%. En Colombia 58%, en Chile 85%. Los mecanismos de pago de beca, es decir, por cada estudiante, nos cuesta más caro becar en el Perú. Entonces tenemos que revisar la caja negra y hacer ajustes de chicoteo, digamos, en el motor, porque no puede ser que gastemos más y damos menos becas. Pero eso es reforma del Estado. Pero ese es rediseño del Ya, programa. ok. No es reforma del Estado, es abrir la caja de ese carro que se llama beca 18, que tener la voluntad política y romper huevos Ya. para hacer tortilla y arreglar cosas y poder generar con los mismos recursos, porque ojo, estamos hablando que son 1.500 millones de soles que dedicamos a beca 18. Repito, 1.500 millones de soles. Pero es que ahí sí estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando dice que hay mucha gente y que hay que recortar. Pero ahí hay Eso es un reestructura. dato que yo me acuerdo, el último de los directores de Pronavec señalaba, creo que ha sido Pronavec, y Pronavec son es el de- datos, decisiones y obviamente hay que implementarlas, porque una de las cosas que decía es que la mitad de quienes salían extranjeros becados no regresaban, por ejemplo. Pero es que, Y, es sí, que, por supuesto, es que una hay que, a ver, pérdida, ¿no? en Alemania, por ejemplo, el Estado alemán te financia la beca, tú te vas a estudiar donde tú quieras, te la paga. Ya. Si tú no regresas a trabajar mínimo 4 años en el sector público, ¿ok? Si tú regresas 4 años y no pagas la beca. Si tú te quedas en el extranjero, la tienes que pagar. Pero y eso es lo que hay que hacer aquí en el Exacto, Perú. pero el problema Mira, es yo que soy- no está mira, el no está financiamiento. escrito. Yo Eso soy- no Pero está- es que es lo que hay que hacer. Claro, no está Mira, estipulado. yo decir, Carla, yo soy becado. Ya. A mí me becó no mi país, me becó otro país. Mm. Yo firmé un compromiso que yo tenía que regresar 2 años al Perú para devolverle al país. Pero eso lo me que él parece dio. justo. Sí, Es entonces, lógico. pero es que hay unas reglas claras. Lo que pasa es que las reglas han estado dobladas. Entonces necesitamos de nuevo tener una gestión. Alguien que fiscalice, que vea que están Porque regresando. oportunidades para tener personas, Sí. digamos, que con talento, que puedan salir y becados por el Estado, pero no, adelante, firmemos. Pero Pero, otra tiene que haber cosa- una Bueno, pero- retribución. Pero otra cosa es que esas personas vengan y que encuentren trabajo y ubicaciones exactas para poder ayudar. Pero si encontraste trabajo afuera, pues puedes pagar tu beca. Pero el tema es mucho más grave. En la Cámara de Comercio hemos encontrado, en el primer estudio que hemos hecho en Lima, hay 22 colegios públicos que no tienen internet. Y eso es inaceptable. Entonces, en la Cámara hemos llamado a los empresarios y estamos adoptando a los colegios. Estamos poniendo antenas con Starlink y estamos pagando nosotros. Yo he puesto en Santa Rosa, yo he tomado el primer colegio y he puesto la antena de Starlink y estoy pagando mensualmente el costo que son 300 soles para ese colegio que son 900 alumnos. Vamos a tener una reunión estamos pidiendo una reunión con el embajador de Estados Unidos para hablar con Elon Musk, que tiene las antenas, para poder poner en todo el Perú. O sea, no es posible que en Lima hayan colegios que no tengan internet. Sí. Esto es inaceptable. Y hablamos de la ciudadanía Pero ¿qué digital, diríamos oye. de los centros de salud? Sí, claro. Además, y de las escuelas rurales probablemente. Nosotros, por ejemplo, tenemos la gran dificultad. Hay política pública, y qué bueno que también lo dijo ahora la presidenta, que estamos hablando
de una iniciativa para tener un de gobierno digital, una autoridad digital. Eso es como parte de la reforma del Y es Estado, ¿no? importante. Que porque, habría que empezar por garantizar acceso a Internet por en todo el supuesto, país. ese es uno de los primeros elementos. Y ver por qué? cómo rige Porque- eso con la porque si no, tenemos vigilancia ciudadana actividades también. desconectadas, ¿no? Tenemos decisiones, por ejemplo, para poner la historia clínica electrónica hace una década. No se implementa. Compras sueltas de equipos de computadora sin internet en los lugares. Eso es corrupción pura y dura. No, Sí, no, pero o sea- a ver, yo quisiera solo traer a la colación, miren, vamos a hablar del país que inventó el Internet, que se llamaba ARPANET en su momento, que es Estados Unidos. Cuando vino la pandemia, había enormes bolsones de colegios y de zonas rurales en Estados Unidos, porque también hay ruralidad en Estados Unidos, que no tenían conexión a Internet. Entonces, es cierto lo que dices en términos de hay que asegurar la conectividad, pero eso, mira, y te digo una cosa, porque hemos hecho estudios, en el Perú hay 53.000 locales educativos, de los cuales solo 10.020 tienen conexión a Internet. ¿Sí? Sí, sí. Si tú pones Internet a todos los otros 40.000, o sea, no te alcanza el presupuesto general de la República. O sea, tendrías que cerrar todos los ministerios para poder asegurar que Ya, haya pero- Internet en todos los Claro, colegios. pero el tienes tema- que entonces, garantizar la pero el democratización tema- en el Pero ahí acceso. hay otro planteamiento pero el tema es ¿Cómo? peor. Claro. A ver. Es muy fácil decir, hay que garantizar Es que ahí y no voy al discutir, cómo. y no A ver. discutir Es que ahí el voy al cómo. cómo. Pero Pero- necesitamos pero hablar el del tema- cómo. el tema es Pero no peor. Y hablar de Una autoridad etapas, digital, y hablar de entonces. etapas, no es que necesitas El tema Pero es hay peor. opciones, hay El tema opciones. es peor. Estructura institucional para poderlo llevar Pero adelante. garantiza acceso. Ya, pero porque si el no tema es peor complejo porque les pones democratizarlo. internet y no tienen computadoras. Estamos viendo con las empresas que al tercer año cambian las laptops y estamos empezando a dar las laptops a los colegios. Bueno, o sea, el empresariado Credicor nos está estamos haciendo un metiendo programa a ese nivel, porque el ¿no? Estado no funciona. El Ministerio de Educación tiene 3.000 empleados públicos y no es posible que no tengamos internet en los colegios y no tengamos computadoras. Ya, pero y yo- eso es lo que además hay queremos otro cambiar. elemento. Ahí yo Eso es lo que queremos preguntaría- cambiar. Entonces, el empresariado no nos vamos a quedar ya callados. Pero Ahora hay otro estamos saliendo. elemento, Mientras ayuden, mientras No, no, ayuden estamos al saliendo tema de la y educación. vamos a ir. Autocrítica, también hay que hacer Pero- autocrítica de los momentos tensos. Creo que eso es bueno para hasta el periodismo, es autocrítica. Ay, El yo periodismo quiero ha hecho escuchar eso. autocrítica. Ah, pero por Yo quiero. supuesto. ¿Cuándo? Sí, ¿Cuándo? pero ¿Cuándo? por ¿Cuándo? supuesto. Mira, No, de hecha- verdad, de verdad, de la verdad. primera autocrítica, vamos a hablar de los Vladivideos y los empresarios A de ver, a ver, medios a ver. saliendo en la salita. Hay- hay Chini, un el tema- periodismo solo hizo un su segundo. Hay autocrítica. que haber sobre- autocrítica de los periodistas. Chicos, Oye, hablemos de Gorriti, pues. Hablemos de Gorriti. Hablemos, ¿Por qué no hablamos de hablemos de Gorriti? todos los que Chicos, Si quieren quieres hablar. hablar, hablemos de Gorriti. Yo quisiera Hablemos. mencionar un Por tema... favor, no, un segundo. Solo- Nos tenemos que ir a la pausa, me tienen que Mira. respetar. Pero si quiere hablar de la prensa, hablemos de Gorriti. Hablemos de Vamos quien a la- usted quiera. Vamos a la pausa primero y regresamos. Está muy interesante esto.